Bueno, en este video vamos a ver cómo resolver el ejercicio 123, el que se refiere a los gastos de consumo de papel. Bueno, tenemos el documento que ya es un documento de hojas de cálculo, yo lo voy a resolver en hojas de cálculo de Google. Eh, Bien, ya es un documento de hoja de cálculo, así que no hay que crearlo. Acá están las consignas, me dicen que tenemos básicamente una tabla que es a la que llamamos tabla 1, que es esta, y que es la que tendremos que ir completando estos valores que aparecen acá. Para saber cómo hacer el cálculo, tenemos acá, fíjense, un- una nota en cada una de las celdas. Por ejemplo, esta dice gasto de tinta, dice el gasto, bueno, está referido a pesetas, está en pesos, ¿sí? Se calcula multiplicando el número de hojas por el costo, creo que se me fue, por el costo de tinta por hoja, ¿sí? Sabiendo que este último costo dependerá del número de hojas, tal como se indica en la tabla 2, que es esta. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, por ejemplo, que consumieron 150.000 hojas, el importe por hoja va a ser de 60 centavos, ¿sí? Porque hasta 500.000 hojas se le cobra 60 centavos por hoja. Si hubieran sido menos de 100.000 hojas, se le cobraría 80 centavos, y si fueran menos de 25.000 hojas, un centavo, un peso, perdón, y así sucesivamente. Bueno, para eso vamos a usar la función de búsqueda, buscar B, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que buscar B no nos permite entrar en esta tabla así como está escrita. Entonces vamos a rearmar esta tabla como para que me sirva para usarla en buscar B. Entonces me voy a copiar simplemente los valores acá que tengo. Estos valores que están acá los voy a copiar. Los voy a pegar por acá. Vamos a pegarlo por acá. ¿Sí? Y ahora vamos a ver los rangos. ¿Sí? El primer rango es entre 0, ¿sí? Voy a ponerlo en, perdón, entre 0 y 25.000. ¿Sí? El segundo rango va a ser entre 25.000 y 100.000. El tercero llega hasta 500.000. El cuarto hasta 1.000.000. El quinto hasta 3 millones. Y más de 3 millones, 10 centavos. O sea que si se supera este número, se va a quedar en este valor de acá. Bueno, ya me sirve la tabla como para poder empezar a trabajar. Voy a buscar el valor entonces del costo de cada hoja de tinta por cada hoja, ¿sí? Entonces voy a usar, les dije, buscar B. Entonces voy a poner igual, buscar B. ¿Qué tengo que buscar? El valor buscado es la cantidad de hojas, esta, 150.000. ¿Sí? ¿Dónde lo voy a buscar? Lo voy a buscar en esta tabla, la tabla que creamos recién, que adicionamos a nuestra hoja, la que sería la tabla 2. ¿Qué valor me interesa obtener de esa tabla? ¿De qué columna? Esta tabla tiene dos columnas, columna 1, columna 2. Yo quiero el valor de la columna 2. Entonces voy a poner aquí simplemente columna 2. Y por último, le voy a poner verdadero. Recordemos que verdadero es el valor que asume por defecto. Yo lo escribo en forma explícita como para que quede claro. Pero, ¿qué hace verdadero? Verdadero hace que me permita buscar por rangos, ¿sí? Verdadero lo que está haciendo es que si no lo encuentra el número, me da el valor que se aproxima más en forma ascendente, o sea, para arriba, sin pasarme. Entonces, en este caso es eso lo que yo necesito. Entonces, le damos entrada para que veamos que funciona y dice 0,60. Efectivamente, 0,60 es el valor de tinta de cada hoja, porque está entre 100.000 y 500.000, son 150.000. Entonces, ahí ya tengo el valor de la hoja. Ahora simplemente a ese valor que yo recién calculé voy a poner acá de vuelta la fórmula para que se vea, para que se vea bien. Es esta la fórmula, ¿sí? Y, eh, y a eso lo voy a multiplicar por el valor de la cantidad de hojas, ¿sí? En este caso 150.000, C24. Entrada
y el importe en pesos que se consumió en tinta para 150.000 hojas es, en este caso, 90.000 pesos. ¿Sí? Sería la respuesta a esta consigna. Bueno, esta fórmula la tengo que replicar para la derecha, ¿sí? La tengo que copiar y pegar, pero ¿qué pasa? Si la copio y la pego, se va a relativizar el rango de la tabla. Entonces, como yo no quiero que eso suceda, lo que voy a hacer es fijar ese rango agregándole signo pesos a las columnas, para que la columna no cambie. Entonces, en definitiva, esa sería la fórmula que me tendría que quedar. Obviamente acá no va a cambiar en nada, pero sí va a cambiar cuando la copie para la derecha. Esperen que no me está saliendo. Voy a seleccionar, copiar, y lo voy a pegar en todas estas celdas. De esa forma calculo todos los importes correspondientes a los gastos de tinta. ¿Sí? Entonces, vamos de vuelta con la fórmula para que se vea. ¿Sí? Voy a editarla acá. Voy a agrandar un poquito el zoom, así se puede ver más grande. Llevarlo al 200% acá. Y la edito acá, para que se vea bien la fórmula. Esa sería la fórmula. Entonces, recordemos que la tabla yo la puse acá, ¿no? En N22 o 27. Esa es mi tabla, la tabla que yo creé, que es la tabla que está acá a la derecha. ¿Sí? Esta sería mi tabla, que es sobre la que estoy trabajando, porque no podía trabajar sobre esta, la original, porque esta dice hasta, y hay texto, yo necesito números en mi fórmula. Bueno, con eso entonces calculo el gasto de tinta. ¿Está? Le doy a entrada, veamos, vamos de vuelta, vamos con el siguiente ítem. Dice, gasto de papel. Sabiendo que el costo de papel se indica en la celda B18, B18 es esto, el costo de papel por hoja, ¿sí? Entonces simplemente lo que tengo que hacer acá es multiplicar la cantidad de hojas por el costo por hoja, ¿sí? Ahí me da el resultado. De vuelta, como esto yo no quiero que cambie cuando la copie, la voy a fijar con el signo pesos, ¿sí? Acá voy a fijar la columna con el signo pesos. No necesito fijar la fila porque no voy a estar cambiando de fila, voy a estar siempre sobre la misma fila. Ahí está. ¿Sí? Bueno, el otro costo es el de mantenimiento, es la misma fórmula que acá, nada más que basado en el mantenimiento. ¿Sí? Si yo escribo, voy a poner igual la cantidad de hojas multiplicada por el costo de mantenimiento, que lo voy a fijar también agregándole el signo pesos, perdón, se me escapó eso, agregándole el signo pesos acá adelante de la C para poder copiarla y pegarla hacia la derecha. Copio y pego. ¿Sí? Bueno, total de gastos simplemente la suma de estos tres gastos, ¿no? Vamos a usar la función suma para sumar eso. Voy a poner acá suma y le digo que sume desde acá hasta acá. Esta sí la puedo copiar directamente porque es relativa, así que no tengo ningún problema. Descuento por tipo de cliente. Vamos a ver qué dice acá. Dice que según el tipo de cliente va a haber tres tipos de descuentos. Hay que ver la tabla 3. La tabla 3 está acá, es esta que está acá a la derecha. ¿Sí? Le dice que si es B es el 5%, si es A es el 10% y si es C es el 2%. ¿Sí? Entonces, ¿dónde tengo el tipo de cliente? Lo tengo acá. Acá y acá, es lo mismo. ¿Sí? Este que este. Entonces tengo que ver si el tipo de cliente es el que a mí me interesa y ver el descuento que aplica a ese cliente. Para esto puedo usar una función sí. Puede haber usado también buscar B, pero vamos a hacerlo con sí para que sea más sencillo. Entonces, si este cliente es A, ¿sí? Entonces el descuento, vamos a ver lo que dice acá la tablita, sería este, el 10%. ¿Sí?
Si no es A, vamos a preguntar si es B. Vamos a preguntar acá. Vamos a agregar otro sí acá adentro. Vamos a darle sí. Si esto es B, no me escribió el B, ahí está. Si es B, entonces el descuento será de, acá lo dice, el 5%. Y si no, quiere decir que es C. Si no es ni A ni B, quiere decir que es C. Cierro este sí, cierro el otro sí. Vamos a fijar de vuelta las columnas para que no me cambie. Columnas correspondientes a la J, ¿sí? Ah, perdón, acá tengo que fijar la fila. Estoy corrido, disculpen. Voy a fijar la fila. ¿Sí? Unos pesos delante del 35. $34 y 36, no dudas, fijamos todo. Bueno, y ahí ya tenemos nuestra fórmula. Acá es el descuento del 10%, apareció acá el 10%. Entonces, para completar la fórmula, lo que tengo que hacer es tomar ese descuento y multiplicarlo por este número que calculé antes, que era el total, ¿sí? Los voy a copiar para la derecha. Fíjense que es el 10%, ¿sí? Voy a categoría A, ¿sí? Le corro un 0 a la izquierda. Los otros que son B y C, es otro el descuento, que es el que está calculando bien, ¿sí? Entonces, vamos a ver la fórmula de vuelta. Acá está en la pantalla la fórmula para que la vean sin problema y puedan replicarla. Vamos con esto, vamos con la otra consigna. Dice descuento por consumo. Dice descuento por consumo depende del consumo y el tipo de cliente. O sea, se aplica un segundo descuento. En el caso de que sea un cliente de tipo A y que haya consumido más de 100.000 hojas, o que sea de tipo B y que consuma más de 500.000 hojas, se le aplica un descuento del 2%. En el resto de los casos no se aplica descuento. Además del descuento anterior, independientemente del tipo de cliente, que sea, si consume más de 2 millones de hojas, entonces se aplica un 1% de descuento. Bien, entonces, vamos primero a resolver este que es un poco más complejo, ¿no? Acá se tienen que dar varias condiciones. Que el cliente sea de tipo A y que haya consumido más de 100.000 hojas. O que sea de tipo B y que haya consumido más de 500.000 hojas. Entonces, esa es una función sí, obviamente, claramente, ¿no? Pero la condición que le estamos planteando a la función i puede tener varias alternativas. En este caso, 3 alternativas. La primera alternativa es que sea A y que haya consumido más de 100.000 hojas. La segunda alternativa es que sea B y que haya consumido más de 30.000, creo, 300.000 creo que era el número. No me acuerdo, de 500.000, perdón. Y la última es que simplemente haya consumido más de 2 millones de hojas. Entonces, si las condiciones posibles para que le aplique el descuento son 3, que obviamente no se van a dar en forma simultánea, o sí, no me importa, pero tendría que analizar un poco más la lógica, tenemos que hablar de que la condición o el condicional que estamos usando es un O. ¿Por qué un O? Porque el O me permite a mí analizar más de una posibilidad, ¿sí? O sea, puedo analizar varias posibilidades al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas posibilidades? Son que el cliente sea A, me decía una de las condiciones, y que se me fue acá esto sin querer. El cliente sea A y que haya consumido más de 100.000 hojas. Vamos de
vuelta a mirar la consigna porque estamos más de 100.000 hojas. Entonces, que la cantidad de hojas sea mayor a 100.000. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si yo pongo estas dos así, encerradas en uno, lo que me va a decir es que mientras sea cliente A, le va a hacer el descuento. O si consumió más de 100.000 hojas. Yo necesito que estas dos condiciones se apliquen en forma simultánea. ¿Sí? Y eso es un y. O sea, es que se cumpla esta, pero también se cumpla esta en forma simultánea. ¿Sí? Entonces, eso es lo que voy a meter dentro del o. Vamos con la otra opción. También es un y, porque tiene dos condiciones, que sería que el cliente sea, voy a volver a mirar la consigna porque no me acuerdo, sea B y haya consumido más de 500.000. Entonces, que el cliente sea B y haya consumido la cantidad de hojas más de 500.000. ¿Sí? Esa sería el otro par de condiciones. Y por último, la última condición, recordemos, era únicamente de la cantidad de hojas. Decía que la cantidad de hojas fuera mayor a 2 millones. ¿Sí? Entonces, si alguna de estas tres condiciones, ¿sí?, que están encerradas en el O se cumplen, entonces le voy a hacer un descuento de el 2%. ¿Sí? El 2%. El descuento va a ser del 2%. Si no, no le voy a hacer descuento. ¿Sí? La consigna en realidad habla de que estas dos es el 2% y esta es el 1%. Podemos simplificarla toda en el 2% para que no sea tan costoso, tan largo la fórmula. ¿Sí? Le voy a dar entrada. Ahí me calculo el 2% porque se está dando esta condición, ¿no? A y más de 100.000. Entonces ahí me calcula el 2%. ¿Sí? Entonces, ahora lo que voy a hacer es calcular efectivamente ese 2%, que es multiplicar de vuelta ese porcentaje por el total de gastos, que es el numerito que está acá. Y ahí le damos entrada. Ahí calculó el 2%. Voy a correrla para la derecha y ahí me va a calcular los descuentos. En este caso, por ejemplo, no me calcula el descuento. ¿Por qué? Porque es A, pero gastó 50.000 hojas, no más de 100.000. ¿Sí? En este caso, no es ni A ni B, ¿sí?, y es C, y no consumió más de 2 millones, entonces no tiene descuento. ¿Sí? Entonces quiere decir que mi fórmula funciona. Y por último, tenemos que calcular el total neto. El total neto es simplemente al total de gastos restarle los dos descuentos. ¿Sí? Entonces voy a poner al total de gastos, ¿sí?, le voy a restar este descuento y le voy a restar este otro descuento. ¿Sí? Ahí ya me dio el total neto. Ahora voy a mostrar bien las últimas tres fórmulas que no las mostré. Bueno, entonces, descuento por tipo de cliente, ahí está la fórmula. ¿Sí? Descuento por consumo, ahí está la fórmula, esta es la que no había mostrado. ¿Sí? Vuelvo a repetir que la consigna no dice esto, la consigna dice que si es cualquiera de estas dos es el 2%, si es esta es el 1%, yo lo estoy simplificando a todas en el 2%. Y por último, esta última fórmula que es simplemente una resta, ¿no? Es el total de gastos al cual le restamos los otros dos descuentos. ¿Sí? Con eso terminamos y completamos la primera parte de del ejercicio. ¿Sí? ¿Cuántos clientes tenemos en total? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que contarlos. ¿Sí? Para contarlos vamos a usar la función contará, porque voy a contar alfabético. ¿Sí? Y voy a contar este rango, que es el rango donde están los
tipos de clientes, no importa, podrían ser los números, en realidad no importa, lo que estoy contando, mientras la celda no esté vacía, la va a contar. Me dice que hay 5 clientes, ¿sí? Lo cual es cierto. ¿Cuál ha sido el consumo total de hojas? El consumo total de hojas, ¿de dónde sale el consumo total de hojas? Bueno, de la suma de todo esto, todas estas hojas de acá, ¿sí? Entonces tengo que simplemente sumar, ahí, la suma, y voy a sumar desde acá hasta acá. ¿Sí? Ahí me da el total de hojas. ¿Cuál es el máximo número de hojas que nos pide un único cliente? ¿Sí? Acá tenemos los clientes acá están las hojas, los clientes por separados. ¿Sí? En realidad yo tendría que sumar a estos 150.000, estos 50.000 que corresponden al cliente A, con lo cual tengo 200.000. Pero bueno, vamos a omitir eso y simplemente vamos a buscar el más grande de estos números. ¿Sí? Voy a poner igual max, que es el más grande, ¿sí? De esos numeritos que están acá. Ahí va. Siempre para tratar de simplificarlo, ¿no? Promedio en gastos de tinta realizado por todos los clientes. Bueno, acá voy a usar la función promedio. Voy a promediar el gasto de tinta, que es lo que calculé yo recién. Gasto de tinta, acá. Ahí está. Gasto de tinta. ¿Y cuántos clientes tienen el gasto de tinta mayor que el gasto de papel? ¿Sí? Acá es así. Yo tengo que ver si este número que está acá, gasto de tinta, es mayor que este número que está acá. ¿Sí? Y contarlo. Entonces, tengo que contar, voy a usar una función condicional, contar.si. ¿Sí? El rango que voy a contar, no lo voy a hacer con contar sí. Sí, lo voy a hacer con contar sí, pero previo a eso vamos a hacer un trabajo. Perdón. Vamos a poner acá una marca, para que sea más fácil. Vamos a marcar a los clientes que tienen el gasto de tinta más grande que el gasto de papel. ¿Cómo hago eso? Voy a decir, acá voy a poner un sí, acá como en cualquier lado, ¿no? Sí, este número es mayor que este otro número, entonces voy a poner un 1, así no hace falta que los cuente, después los sumo, los uno y ya está. Y si no, pongo un 0. No sé si se entiende esto. Acá lo que le estoy diciendo, si este número es más grande que este, pongo un 1 acá. Si no, no pongo nada. Si no, pongo un 0. Este pongo un 1. Creo que son todos. ¿Sí? Todos son más grandes. Así que me dio todos unos. Entonces simplemente lo que tengo que hacer es sumar esos unos. Vamos a sumar. Entonces uno me tiene que dar 5, obviamente, porque son todos. ¿Está? Bien.